y la globalización en México. Comprende los años 1982-2020. A continuación comentaremos los acontecimientos más importantes en el ámbito socioeconómico y político de nuestro país. Para iniciar debemos de tener en cuenta cómo se definen estos dos términos. El neoliberalismo es un movimiento de actualización del liberalismo. Apareció después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales. En 1982, Miguel de la Madrid Hurtado fue un político mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988, conocido como el presidente que trajo el neoliberalismo a México. Miguel de la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale, partidarias del neoliberalismo, la globalización, la desregulación, el libre comercio, la apertura, la liberación, la privatización, entre otros conceptos. El viejo nacionalismo revolucionario, la justicia social, lema de la CTM, la lucha contra la desigualdad social y otros sujetos ideológicos del régimen septuagenario, ya que no tuvieron cabida en la nueva forma de hacer política económica. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, quien tuvo un gobierno donde parecía nos llevaba el país directamente a un lugar mejor con sus políticas neoliberales y la globalización. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos. Para el inicio de su sexenio, Salinas debía un monto del 45% del PIB, lo cual hacía necesario una reducción de esta deuda para lograr el ansiado crecimiento económico. En 1990, Telmex, que era una empresa con varias décadas de funcionamiento y solo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio prestado por la empresa era frecuentemente motivo de disputas, como se puede observar en la cantidad de demandas que tiene la empresa por la Procuraduría de Defensa al Consumidor. Salinas, con motivo de la privatización, se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años, el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6,000 a 21,000. Los teléfonos públicos llegaron a más de 200,000 en todo el país y se inició una instalación de red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes de México. Llevó a cabo la privatización de la banca mediante una reforma constitucional a los acuerdos 28 y 123 que fueron aprobados el 12 de mayo por la Cámara de Diputados y el 21 por la de Senadores. Guillermo Ortiz Martínez, subsecretario de Hacienda con Salinas, fue uno de los responsables de este proceso. El Tratado de Libre Comercio inició negociaciones en 1990 y continuaron durante los próximos 3 años. El Telecán entró en vigor creando a lo que en ese entonces era la zona libre de comercio más grande del mundo. Esto trajo resultados mixtos que son tema de debate incluso el día de hoy, y donde se cree que el presidente Salinas peca de inocente al esperar que en una dinámica de goteo el país se viera beneficiado. El 1 de enero de 1994, después de la firma del tratado, en la mañana se dio a conocer el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. De forma sorpresiva y sin una declaración previa, inicia una insurrección armada en el estado de Chiapas, conocida como el Levantamiento Zapatista. Una vez producidas las ocupaciones, emiten el Declarado de la Selva Lacandona, por la que declaran la guerra al gobierno mexicano a la vez que piden trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. El 23 de marzo de 1994, durante un acto de su campaña electoral en la colonia popular Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, por medio de 2 disparos, uno de ellos en la cabeza. En el instante fue detenido el autor de este hecho, Mario Burto Martínez. El 29 de marzo, el PRI postuló como candidato sustituto a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sería el próximo presidente.
Otro gran golpe a la política mexicana ese mismo año fue el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. La mañana del 28 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, recibió un impacto de bala. Antes de esto, Ruiz Massieu había asistido a una reunión junto a 180 diputados electos del PRI, llevado a cabo en el Hotel Casablanca, ubicado en la calle Fragua, enfrente del Monumento a la Revolución de la capital del país. La crisis y el error de diciembre. Para el año 1994, Carlos Salinas de Gortari tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas, con el objeto de mantener la inercia de crecimiento de su gobierno y con ello su popularidad. Este gasto gubernamental llevó a un déficit de cuenta corriente histórico, y para poder lidiar con ello, Salinas emitió los tesobonos, instrumentos financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares y con los cuales pudo recargar fondos para el Banco de México. Con los diversos sucesos políticos ocurridos en 1994, muchos de los inversionistas se asustaron y se fueron a canjear sus tesobonos por efectivo, vaciando las reservas monetarias del país. Como resultado, toda la economía del país se vino abajo y se llegó a una crisis aún peor que la pasada y se creía que el país podía colapsar. Ernesto Zedillo Ponce de León fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000, como el último de la línea interrumpida de 71 años de presidencia del Partido Revolucionario Institucional, PRI, quien fue el director de la campaña del difunto Luis Donaldo, un intelectual en toda la palabra con estudios en Yale. Este tuvo que cargar con la responsabilidad de resolver la crisis en curso que durante todo el sexenio él y Salinas no dejaban de culparse uno al otro, por lo sucedido a pesar de que Zedillo nunca se apartó de las políticas ni prácticas neoliberales de sus dos predecesores. El precio del dólar incrementó cerca del 114%, de 3.40 a 8.70 entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, el punto más elegido de la crisis, lo cual causó de forma inmediata quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores que vieran impedidos de pagar sus deudas. Cedillo resolvió el problema por medio de dos préstamos hechos por los Estados Unidos a México por un total de 20,000 millones de dólares, de donde nace la célebre frase "no teníamos ni para el avión", como reflejo de la situación por la que cruzaba el país, logrando que el resto de su ciclo presidencial viera una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana, al parecer por los cambios del sistema económico que permitieron la estabilidad económica relativa en el sexenio siguiente. A esto se lo conoció como efecto tequila y el rescate estadounidense. Asimismo, la implementación del FOBAPROA para rescatar el sistema bancario nacional y la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari por la investigación de su patrimonio y ser parte del homicidio de Ruiz Massieu, daba una imagen al inicio de un gobierno que se estaba desempeñando, excelente imagen que no tardó mucho en caer. Los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena es un documento que el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución Nacional y otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pobres del país, acuerdos que no se han cumplido hasta el día de hoy. Con las reformas electorales del 96 y 97, tal vez las más importantes que se han hecho, Zedillo logró darles jugada a la opción y a los demás partidos, logrando la sensación de democracia y acabando el PRI y sus políticas totalitarias. Por fin, la oposición logró ganar por primera vez las gubernaturas y varios estados y convirtiéndose en la mayoría en el Congreso. Si bien las políticas de Zedillo permitieron a México salir de la crisis económica y recuperar el crecimiento, el descontento popular con 7 décadas de gobierno del PRI llevó que el partido perdiera por primera vez su mayoría legislativa en las elecciones de 1997 y en las elecciones del 2000. Vicente Fox de Quesada, presidente de México desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006.
Vicente Fox asumió la presidencia con uno de los índices de popularidad más altos en la historia reciente de México. Sin embargo, muy pronto su popularidad se fue minando, principalmente por desacuerdos en torno al cambio que significaba su presidencia, siendo criticado por la oposición por supuestos actos irresponsables de su parte. Desde el inicio de su mandato, Vicente Fox se había comprometido a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Después de varios estudios de factibilidad, el 22 de octubre de 2001 se determinó que la obra sería realizada en terrenos del lago de Texcoco. Para lograr esta obra fue emitido un decreto presidencial que expropiaba a 4.550 hectáreas pertenecientes a ejidatarios, por las que se pagarían 7 pesos por metro cuadrado. Campesinos afectados hicieron varias protestas. El 2 de noviembre del 2001, los ejidatarios de San Salvador Atenco iniciaron los trámites legales, impugnando ante los tribunales federales el decreto expropiario. Finalmente, debido a la inconformidad de los campesinos, el 1 de agosto de 2002, la Presidencia de la República decidió cancelar el proyecto en Texcoco del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El 1 de noviembre del 2001, por decreto es creada la AFI, agencia la cual se encarga de combatir delitos federales como el secuestro, tráfico de drogas, la delincuencia organizada, así como los delitos electorales. El decreto establecía dicha institución como parte operativa de la PGR, que sería disuelta en el año 2012 y que sería acusada de varias veces de malas prácticas y espionaje. Las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión debido a que el gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo a la guerra de Irak de manera oficial en el Consejo de Seguridad en la ONU. El momento en que México buscaba el apoyo del presidente Bush para un acuerdo migratorio. Vicente Fox es el presidente de México que más se ha pronunciado por lograr un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, convirtiendo este tema durante su sexenio en eje principal en sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo, sumando a la visión de que Fox durante todo su sexenio no había logrado nada. En noviembre de 2005, Fox criticó junto con Alejandro Toledo de Perú a miembros del Mercosur, Argentina, Paraguay y Uruguay, que junto con Venezuela no están de acuerdo en crear el ALCA. El sentimiento en los países mencionados es que hay aspectos que no les benefician, particularmente los subsidios agrícolas en Estados Unidos. Esto ocasionó un enfrentamiento. La defensa categórica del ALCA, hecha por Fox durante la cumbre, también sorprendió a muchos analistas políticos mexicanos y de Latinoamérica debido a que el ALCA no figura entre las prioridades de la política exterior mexicana, pues México ya tiene un amplio TLC con los Estados Unidos. Algo destacable de Fox fue la implementación de becas para estudiantes con escasos recursos a todos los niveles, PRONAVES,
aunque cabe destacar que según varias opiniones en esto también fracasó. El legado económico y social del neoliberalismo, al concluir el foxismo e inicio del periodo presidencial de Felipe Calderón, se resume en estancamiento económico con un crecimiento de apenas el 2.4%, la falta de empleos formales, el grave deterioro de los salarios reales, la concentración de la riqueza y la exclusión social, y un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en busca de mejores expectativas de vida. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012, según el informe oficial anual Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, presentado el 15 de septiembre del 2012, durante el sexenio de Felipe se incrementó la pobreza en México, pues según las cifras oficiales que se detallan en este informe, a partir del año 2008, la población mexicana que se encontraba en una situación de pobreza era equivalente al 44.5% de la población nacional, mientras que para 2010 aumentó a 46.2%. Manifestó que se habían creado 2.240.000 empleos, reporte proporcionado respecto al número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Sin embargo, pese a estas políticas de promoción del empleo, terminó su administración con una tasa de desocupación de 5 puntos, 1.4 más que los 3.6 de la administración de Vicente Fox, dejando por lo tanto la cantidad de 876.000 desempleados. En el año 2007 se efectuó la reforma electoral, el cual renovó la totalidad de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral IFE, estableciendo limitantes para los partidos políticos y asociaciones civiles, para contratar espacios publicitarios en televisión y radio en la propagación a favor o en contra de determinados candidatos o propuestas políticas. Felipe Calderón hizo la reforma migratoria una de sus principales prioridades y en 2008 él y el Congreso mexicano aprobaron un proyecto de ley que despenaliza la inmigración indocumentada a México. A principios del 2008 envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas para reformar el sector energético, en específico de petróleos mexicanos. La reforma fue aprobada a finales de septiembre del mismo año y el viernes 28 de noviembre fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los 7 decretos que integran la reforma energética. La popularidad y aceptación de Calderón, que le logró un 58% al final de su mandato, y con justa razón controversias como Banobras, el incendio de la guardería ABC y su más grande crítica, la llamada guerra contra el narcotráfico. Tras varios meses de lucha en la denominada guerra contra el narcotráfico, ante el aumento de la violencia y las denuncias de la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió al presidente Calderón evitar el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, ante lo que el presidente respondió que las Fuerzas Armadas seguirían en la lucha contra el mismo. Diversos analistas señalaron que la estrategia de sacar el ejército a las calles constituyó un gran fracaso, ya que las muertes provocadas por la violencia subsiguiente estarían cerca de los 60.000 e incluso 150.000 según algunas fuentes. Enrique Peña Nieto fue presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018, ampliamente criticado por su torpeza y por poner en cuestionamiento su inteligencia y su campaña impulsada por las televisoras. El presidente Peña Nieto participó en la firma del acuerdo llamado Pacto por México, entre Presidencia de la República y los 3 principales partidos mexicanos PRI, PAN y PRD,
Las negociaciones para alcanzar dicho pacto se llevaron a cabo desde octubre del 2012, encabezadas por el equipo de transición del presidente electo y representantes de los partidos políticos. Hacia finales de noviembre se acordó un texto definitivo para los acuerdos. La reforma financiera con la que se buscaba dar impulso al sector bancario y de ahorro en México con objetivos de fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, incrementar la competencia en el sector financiero, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. Se simplifican los trámites para el otorgamiento y ejecución de garantías bancarias. Se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Se prohíbe a los bancos vender productos financieros condicionados a la compra de otros diferentes. La reforma hacendaria. El objetivo de la reforma se encontraba en obtener una mayor y más efectiva recaudación fiscal. Para ello propuso la aplicación general del impuesto al valor agregado a diversos productos, actividades que antes no lo pagaban, tales como la compraventa de casas de habitación, transporte público, alimentos procesados para mascotas y la goma de mascar. Se eliminaron el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivos. Se gravó mediante un impuesto especial sobre producción y servicios el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, tales como los refrescos. Peña Nieto manifestó en las directrices de la que sería su futura política exterior, señalando como acciones estratégicas para México en su papel de actor global, que ya en la práctica se han seguido como las bases política peñista hacia otros países, ejecutada a través del secretario de Relaciones Exteriores Antonio Meade, impulsar una mejor integración y ampliar la agenda de trabajo con los países de América del Norte. El presidente, como se mencionó anteriormente, fue criticado por sus actos de torpeza y diferentes escándalos como el caso de la Casa Blanca, el plagio de sus tesis, la estafa maestra. El caso Iguala, que es el controversial caso hasta el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es un político, politólogo y escritor mexicano. Es presidente de México desde el 1 de diciembre del 2018, criticado ampliamente por sus políticas de paz, el uso de las prácticas neoliberales, que tanto critica su larga carrera política de fracasos, sus programas sociales, sus controversiales obras públicas como el Tren Maya y la planta de Dos Bocas, y la cancelación de aeropuertos, y un muy mal manejo frente a la pandemia. AMLO baja a los infiernos del neoliberalismo. Nos pareció muy interesante este artículo del periódico Universal, donde nos menciona lo siguiente sobre nuestro presidente. Andrés Manuel López Obrador ha encapsulado todos los males de México en una palabra: el neoliberalismo, esa pesadilla que prevaleció en México durante 36 años, dijo en su discurso de toma de protesta. Para el presidente, este modelo económico ha sido símbolo de corrupción, desigualdad y un caldo de cultivo para la violencia. Los tres flagelos con los que prometió acabar para llevar a cabo su autodenominada Cuarta Transformación. La economía neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para una vida pública del país, dice López Obrador, cuando acude a ella para salvar a su gobierno en vísperas de crisis más profundas de los últimos 90 años.